Hola, ¿qué tal? Continuamos con el curso. Vamos a ver algunas curvas importantes. Ya vimos la línea recta, la semana pasada vimos el círculo. Ahora nos corresponde ver la parábola, la elipse, la hipérbola y las cónicas en general. Entonces, recordar, una parábola es el lugar geométrico y un punto que se mueve en el plano de tal manera que su distancia a una recta fija L llamada directriz es siempre igual a su distancia a un punto fijo F llamado foco. Ahí vemos el dibujito. Vean que B es un punto de la parábola y su distancia a la directriz. ¿Cómo hallo la distancia de la directriz? Tendría que trazar la perpendicular a la recta para hallar la intersección de la perpendicular con la directriz que pasa por B y luego medir el segmento CB. CB sería la distancia de la directriz. Bueno, ese CB o BC tiene que ser igual a la distancia al punto llamado foco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, en cuanto a la ecuación, tenemos dos teoremas importantes. Cuando la curva es de la forma y al cuadrado igual a 4px, la curva o la parábola es de esta forma. En este caso el dibujo es cuando p es positivo, la curva o la parábola abre hacia el eje x positivo o hacia la derecha. Por el contrario, si el P es negativo, abre hacia la izquierda. Entonces, si tiene ya el cuadrado igual a un número por X, yo sé que va a abrir a la izquierda o a la derecha. Y eso va a depender del valor de P. ¿Ok? Bueno, similarmente, si es de la forma X al cuadrado igual a un número, que ese número es 4P por Y, la curva va a abrir hacia arriba o hacia abajo del origen. ¿Sí? Dependiendo del valor de P, si P es positivo, abre hacia arriba del origen, si P es negativo, abre hacia abajo del origen, ¿verdad? Y vean las directrices, ¿verdad? En el primer caso, la directriz es una recta vertical. Recuerden que las rectas verticales son X igual a un número, ¿ok? Veamos un ejemplo. Vean que me dan una curva. Y al cuadrado igual a menos 12x. Me dice que la grafique a mano y justifique su forma. Entonces, con solo que yo vea que es de la forma y al cuadrado igual a un número por x, si me vuelvo aquí, vean que calza en el primer caso, ¿sí? ¿Ok? Igual, si hubiera un número por y al cuadrado igual a algo por x, ese número lo puedo pasar a dividir y despego y al cuadrado para que tenga esa forma, ¿verdad? Bueno, entonces es de la primera forma. Quiere decir que esa curva o abre, esa parábola, perdón, abre a la derecha o a la izquierda. ¿De qué va a depender eso? Bueno, del valor de P, ¿verdad? Vean que 4P sería menos 12. Si despegan P de ahí, P sería menos 3, es negativo, ¿verdad? Como P es negativo, la parábola abre a la izquierda del origen. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Ok, entonces P negativo abre a la izquierda del origen. Pero es más, hay más. El foco, decía la teoría, que era de la forma P,0, que en este caso sería menos 3,0. Y la directriz sería igual a X igual a menos P, que sería menos, y el P es menos 3, menos 3 da 3. Quiere decir que su directriz sería X igual a 3. Y la podemos dibujar a mano. Simplemente ahí hago un sistema de coordenadas, busco el punto P, que el punto F, perdón, que es menos 3,0, el foco. La directriz es una recta vertical que pasa por 3 y nada más hay que recordar que la parábola abre a la izquierda del origen. ¿Ok? Y el vértice lo tienen en el origen. Bueno,
Hay una segunda parte de este ejemplo. Me dice, verifique en GeoGebra que todo punto de la parábola equidista del foco y de la directriz. Ahí se fue una C. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, entonces aquí estamos en GeoGebra, ocultemos ahí la cuadrícula, grafiquemos la parábola y al cuadrado igual a menos 12x. Lo escribo en la entrada y bueno, ahí tenemos la parábola, podemos reducirlo ahí un poquillo, podemos graficar el foco era menos 3,0. Ahí está el foco, le puso A, aquí podemos renombrarlo, le doy clic derecho a la, y aquí en renombrar le pongo que se llame F. ¿Ok? Y la directriz era X igual 3. ¿Sí? ¿Ok? Ahí tenemos la directriz, le puse ecuación 2, igual puedo renombrarla y le ponemos el nombre de directriz. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un punto P cualquiera de la parábola, lo coloco ahí sobre la parábola. Igual me le llama A, pero lo podemos renombrar como P. ¿Ok? La distancia de ese punto al foco, simplemente grafico el segmento PF y me doy cuenta, ahí se me movió el foco, disculpen, otra vez, PF, ahí está, ¿ok? Ese segmento, la distancia de P al foco, vale 7,54 en mi caso, ¿ok? Ahora voy a sacar la distancia del punto P a la directriz. Para eso voy a trazar la perpendicular, me voy aquí, selecciono perpendicular, selecciono la directriz y selecciono el punto P. Esa es la perpendicular a la directriz. Me interesa la intersección de esa perpendicular con la directriz. Entonces aquí le pido que me dé la intersección, me le llama A, ¿ok? Puedo ocultar la perpendicular que fue esta que le llamo G, la oculto y trazo el segmento PA que equivale a la distancia de P a la directriz. Esa distancia, al trazar el segmento en la parte algebraica, me va a poner su medida con la letra H. Vean que H es 7,54 y se puede ver que la distancia del punto de la directriz es igual a la distancia del punto del foco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar la herramienta de texto. Entonces, seleccione texto, le damos clic aquí, le vamos a dar vamos a escribir la distancia del punto al foco es espacio y vean que eso era F. F era la distancia del punto al foco. Entonces, aquí en objetos voy a buscar F. Le doy clic, le doy a OK. Y ahí me lo pone. Nuevamente, otro texto. Clic. Vamos a la distancia del punto a la directriz es espacio y esa es la distancia H, ¿verdad? Entonces aquí voy a seleccionar no F sino H. Damos OK. Y bueno, si queremos aquí en propiedades de cada uno de esos textos, podemos darle aquí en texto tamaño grande tal vez, igual a este.
tamaño grande. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos, se puede verificar que es lo mismo, es la definición de parábola. Todo punto de la parábola equidista al foco de la directriz. Ahora, si movemos el punto P, vean que esas distancias se van a mantener. ¿Sí? Todo punto de la parábola va a cumplir eso. Esa es la idea de una parábola, ¿verdad? Esto no puede ser una demostración, es una mostración para una parábola particular. Ok, bueno, continuemos ahora con la materia. Bueno, uno de los resultados interesantes de la parábola es que si uno traza la paralela por un punto dado de la parábola, traza la paralela a su eje es el que pasa por el vértice y el foco, ¿de acuerdo? Se le llama eje de la parábola o eje de simetría. Trazo una paralela, ¿verdad? Él es paralela al eje de la parábola. Y por otro lado, trazo el variovector. El variovector es del punto que tomé al foco, eso se le llama variovector. Y en el punto trazo la tangente. Recuerden que de cálculo diferencial sabemos que la tangente toca solo un puntito, ahí, ¿verdad? Y finalmente trazo la perpendicular a la tangente, ¿ok? La perpendicular a la tangente se llama la recta normal, por eso se le pone N. Bueno, resulta que esa recta biseca el ángulo formado por el variovector y la recta paralela al eje, es decir, alfa y beta miden igual. Los ángulos alfa y beta miden igual. Eso, en teoría de reflexión, lo que dice es que si yo si yo coloco luz aquí, pues esa luz o los rayos de luz pegan en la pared y luego salen de manera paralela al eje. Y es la idea de los focos, ¿verdad? Cuando ustedes ven un foco de luz, tiene una forma paraboloica y entonces la luz que emite el generador desde adentro pega en las paredes y luego sale en línea recta. Quiere decir que, digámoslo, cada rayo va a iluminar algo específico, no van a iluminar lo mismo, por así decirlo. Bueno, continuando con la materia, ahora le toca el turno a la elipse. Dice que la elipse es el lugar geométrico y un punto que se mueve en el plano de tal manera que sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es una constante mayor a la distancia entre los focos. Es decir, si yo tomo este punto P de la elipse que va a tener esa forma, la distancia de P a dos puntos fijos que son focos, a F1 y F2, si esas distancias se suman y qué sé yo, me da 6, y yo tomo otro punto y saco esas distancias, también me va a dar 6. O sea, es fija, es constante. Bueno, y ahí pueden ver otros conceptos que nos interesan de la elipse, como el eje mayor, el eje menor, etcétera, ¿verdad? Cuerda focal, ¿ok? Bueno, este teorema dice que si A es mayor que B, eso es muy importante en la ecuación ordinaria de la elipse, A tiene que ser mayor que B. La ecuación de una elipse de centro en el origen, distancia focal 2e y constante 2a, es una de esas, dependiendo si el eje focal es el eje X o el eje focal es el eje Y. Ok. Entonces, ¿cómo identificamos primero el eje focal? Si es una suma y ambas tienen x al cuadrado sobre y al cuadrado. Bueno, al escribirlas de esta forma, igual a 1, y que nada acompaña a la x al cuadrado arriba ni a la y al cuadrado arriba, ¿verdad? Todo este abajo,
voy a sacar cuál es el mayor, si a al cuadrado o b al cuadrado. El mayor va a estar abajo de la letra al cuadrado que representa el eje focal. Entonces, como va a ser mayor, sí, aquí está el cuadrado, entonces vean que está abajo de x al cuadrado, quiere decir que el eje focal es x. Aquí en cambio el al cuadrado está debajo del y al cuadrado, ¿verdad? Entonces el eje focal es y. Puede hacer que esto venga al inicio, ¿verdad? Como es una suma, es conmutativa, ¿verdad? Esto es muy importante. Dice que la longitud del eje mayor es 2a y 2b es la longitud del eje menor y al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. O en otras palabras, c al cuadrado, ¿verdad? Donde 2 es la distancia del eje focal, es al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Ok? Revisen que era el lado b. Esto es lo que me, ¿ok? Bueno, y veamos un pequeño ejercicio. Entonces vamos a ver este ejercicio, ¿ok? Veámoslo aquí, ¿ok? Ahí lo tenemos, 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 36. Dice, grafique a mano este elipse y justifique su forma, indique sus focos, ¿ok? Vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que ver en este ejercicio es que debe estar igual a 1. Quiere decir que tenemos que pasar el 36 a dividir y de una vez lo distribuimos el denominador sobre cada, sumando el numerador, o sea, quedaría así. Igual a 1, ¿verdad? Pasamos el 36 a dividir. Lo que sigue es que no hayan números arriba acompañando las variables al cuadrado. Entonces este 4 lo tengo que quitar aquí. Simplemente pasa a dividir el denominador. ¿De acuerdo? Entonces cuando un número está en el numerador, lo puedo quitar pasándolo a dividir el denominador. Quiere decir que aquí nos quedaría 36 entre 4. ¿Ok? Igual a 1. Es importante mantener la ecuación de igualdad. Ok. ¿Qué más? Bueno, ese 36 sobre 4 lo podemos simplificar. Quiere decir que queda aquí 9. ¿De acuerdo? 9 y 36. ¿Ok? Bueno, ya terminamos. Ahora sí tiene el aspecto de una elipse. ¿Qué falta ahora? Definir quién es el A y quién es el B. Al cuadrado es el más grande entre 9 y 36. 36 es el más grande. Quiere decir que A al cuadrado es igual a 36 y por lo tanto A es igual a 6. Por otro lado, B al cuadrado es igual a 9 y por lo tanto B es 3, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos el A y el B y además tenemos el eje focal. El eje focal es el eje X, ¿ok? Perdón, el eje Y, ¿verdad? Aquí el valor más grande está debajo de Y al cuadrado, entonces sería el eje Y, ¿ok? Ya tenemos entonces el eje Y. ¿Qué quiere decir el eje focal? Que los focos están en el eje Y. Lo otro que ocupamos es C. C al cuadrado en una parábola siempre es A al cuadrado menos B al cuadrado. Vean que ahí no hay mala definición porque A al cuadrado le gana B al cuadrado, entonces va al positivo y C al cuadrado tiene que ser positivo. Al cuadrado, ¿cuánto es? 36. ¿Y B al cuadrado? B al cuadrado era 9, ¿verdad? 9 y esto me da 27, ¿verdad? Ok,
Quiere decir que C es raíz de 27, ¿sí? Y como los focos están en el eje Y, los puntos del eje Y son 0, algo. Quiere decir que los focos serían 0, raíz de 27, 0, C y 0, menos C. Todo eso lo pudimos hacer sacando el A y el B. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos los detalles de la elipse. Ahora, ¿cómo lo dibujamos? ¿Verdad? Entonces, lo importante es que el eje focal es el eje Y y por lo tanto ese va a ser el eje mayor. Quiere decir que el origen en el eje Y me voy a coger hacia arriba y hacia abajo A, ¿verdad? Siempre donde va el eje focal me cojo A del origen, arriba y abajo, y B, más bien me cojo a la izquierda y a la derecha. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a GeoGebra. Vamos a darle aquí nuevo dibujo. ¿Sí? Voy a ocultar la cuadrícula. Vamos a ver. Ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. De aquí voy a subir A para arriba. ¿Cuánto es A? 6. 6 para arriba y 6 para abajo. Y porque el eje focal es el eje Y. Y el B me como a la izquierda y a la derecha. 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Quiere decir que aquí me como 3 y subo 6. Quiere decir que me interesa el punto 3,6. 3,6. ¿Sí? Me interesa el punto menos 3,6. Me interesa el punto 3, menos 6. Y el punto menos 3, menos 6. ¿Sí? Ahí están los 4 puntos que sucede con ese A unidades, que era 6 arriba y abajo, y B unidades a la izquierda y la derecha. Vamos a formar ese rectángulo que hemos creado. ¿Ok? Bueno, entonces ahí lo observamos. Eso es, si estamos dibujando la mano, la elipse va a tocar aquí, donde ese rectángulo toca los ejes y tiene una forma curva, ¿verdad? Y lo voy observando y esa va a ser la forma. ¿Ok? Vamos entonces a, a hacerlo, a dibujarlo, en este caso en GeoGebra, para que ustedes lo vean. El elipse era la elipse, perdón. Ok, nos vamos aquí, estamos ahí, y vean cómo toca exactamente las paredes del rectángulo. Ahí quedó la elipse, ¿verdad? Hubiera sido diferente si el el A al cuadrado estuviera abajo del X al cuadrado, ¿verdad? Queda acostado. Bueno, entonces, esa es la idea de cómo dibujarlo. Ok, podemos dibujar los focos 0, raíz de 27 SQFT. Me parece que es raíz, creo que minúscula. Vamos a ver, SQFT, ajá, de 27. Ese es un foco. Y el otro foco es 0, menos SQFT de 27. Y ahí estarían los dos focos de esa elipse. Ahora el ejercicio continúa, el ejercicio tenía una segunda parte.
verifiquen que GeoGebra que la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse de los focos es constante. Bueno, vamos a verificarlo, a ver si es cierto. Ok, entonces aquí, igual que hicimos ahora, voy a tomar un punto cualquiera aquí sobre el elipse y voy a calcular la suma de las distancias. Voy a calcular las distancias a los ejes, a los focos, perdón. Entonces, esta es una distancia al primer foco y esta es una distancia al segundo foco. ¿Ok? Si yo muevo con la flechita el punto G, pues esas distancias no se van a mantener, ¿verdad? Parece que no. Sin embargo, la teoría dice que la suma de esas distancias es constante. Vean que esas distancias fueron denotadas con J y K en mi caso. Entonces, aquí en texto, voy a hacer un texto, voy a poner la suma de las distancias a los focos, es espacio. Y aquí viene un truco interesante en GeoGebra cuando uno usa el texto. Vean que una distancia es J, ¿sí? Y la otra es K. Si aquí en objetos ustedes seleccionan la J, ¿verdad? Ok. Aquí aparece J en la vista previa. Vean que es 246, ¿verdad? Y uno diría, o la intuición le dice, y ponga J más y selecciona acá, ¿cierto? Pero vean en la vista previa que no me hace la suma, ¿ok? Eso es un problema. Entonces, ¿cómo hacer para que me haga una operación dentro del texto? Entonces, cuando yo puse J, después de J voy a poner un punto. Van a ver una cajita gris, de líneas gris, chiquitita, en la que está metida J. Se meten adentro. Todo lo que pongan adentro lo calculan. Entonces ahí voy a poner J más, con el teclado pongo K. ¿Ok? Y ahí me calcula J más K, que es 12. ¿Ok? Igual que ahora le puedo dar aquí propiedad de objeto y le puedo poner en texto que sea grande, un poquito más grande para él. Y me dice que la suma de las distancias es 12. Cuando G está ahí, ¿qué pasa si G lo muevo? J cambia y K también, pero la distancia o la suma de ellos es 12. Vean que aquí ustedes lo pueden hacer en una calculadora, 8.7 más 3.3, ¿verdad? Les va a dar 12. Igual para cada punto de la elipse va a pasar eso. Entonces, estamos comprobándolo, ¿de acuerdo? Esa es la idea, entonces, del ejercicio. Continuamos ahora con la materia. Bueno, continuando con la materia, aquí hay una propiedad muy interesante de la elipse, que es que si ustedes toman un punto cualquiera, trazan los variovectores del punto a cada uno de los focos, ¿sí? Trazan la tangente, la normal, la perpendicular a la tangente, biseca el ángulo formado por los variovectores. Eso en términos de reflexión lo que dice es que si ustedes se paran en un foco y trazan una luz, un rayo de luz que pega en las paredes, ese va a pegar y va a llegar al otro foco. Ese es el principio también de las cámaras secretas, ¿verdad? O sea, de repente, digamos, el sonido, si alguien emite un sonido aquí, pues va a pegar en las paredes y se va a oír nítidamente en el otro foco. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, continuando, ahora sigue la hipérbola. Es similar al elipse, solo que en el elipse era la suma de las distancias a dos puntos fijos. Aquí es la diferencia. La diferencia a la distancia a dos puntos fijos es constante, ¿verdad? Y es una constante menor a la distancia entre esos puntos fijos, ¿verdad?
Ok, ahí están los vértices, ¿verdad? Los variovectores, el eje normal, ¿verdad? El eje focal y una serie de conceptos que es bueno que los tengan presentes ahí. Bueno, este teorema nos dice cómo es la ecuación de la hipérbola. Lo que nos dice es que la ecuación de una hipérbola centrada en el origen y distancia focal 2c, si el eje focal está en el eje X, tiene esta ecuación. Si el eje focal está en el eje Y, tiene esta ecuación. Ambas tienen centro en el origen y la distancia focal es 2c. ¿Quién dicta aquí? Bueno, resulta que aquí no dice que A sea mayor que B. Eso tienen que tenerlo presente, o sea, no confunda la hipérbola con la elipse. Entonces, eso de que el que sea mayor eh, eh, es A y está debajo de de la variable al cuadrado que representa el eje, ya no funciona aquí. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, es la variable que esté positiva. Vean que aquí, al igualar a 1, aquí de x al cuadrado está positivo y el y al cuadrado tiene un menos adelante. Entonces aquí el eje focal es el x al cuadrado. A puede ser menor o mayor que b. Aquí la variable positiva es el y al cuadrado, ¿verdad? Importante, c al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado. Es diferente al c al cuadrado de la elipse, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, estas son las ecuaciones, vean que son rectas, son las ecuaciones de de las asíntotas de la hipérbola. Resulta, si me vuelvo aquí al dibujito, pues aquí las curvas van a seguir para ambos lados y se vuelven asíntotas unas rectas. Ya lo vamos a ver en el ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Vamos aquí. Es este que está aquí. Vean la ecuación que me dieron. Entonces, lo primero es que, al igual que hicimos ahora, debe estar igualado al 1. Quiere decir que paso el 196 a ir, que x al cuadrado, aquí 196 sobre 4. Jugar esto, ¿ok? Menos, aquí queda y al cuadrado, y aquí 196, que lo pasé a ir, igualado a 1, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ya tenemos ahí que está igual a 1, ya se parece a una hipérbola. Aquí podemos hacer esa división da 49. Entonces, tenemos aquí que esto es 49, ¿ok? Y ahora sí, vean que la x al cuadrado está positiva, la y al cuadrado está negativa, entonces quiere decir que la al cuadrado es 49. Entonces, tenemos varias información. A al cuadrado es 49. B al cuadrado sería 196. ¿Ok? Y además, el eje focal, la variable al cuadrado que está positiva es la x. Entonces, el eje focal sería el eje x. ¿Ok? Todo eso lo tenemos de que A al cuadrado es 49, quiere decir que A es la raíz de 49, que es 7. Que B al cuadrado de 196 quiere decir que B es 14 era. Vamos a resolverlo aquí. 14. ¿Ok? Es el positivo, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos A y B. Además, podemos hallar C.
sabemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado en la hipérbola. ¿Sí? Que esto sería 49 más 196, ¿cierto? ¿Ok? Eso haría, vámonos aquí, 245. 245, y eso implicaría que c es raíz cuadrada de 245, porque eso es c al cuadrado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya tenemos el c, el a y el b y la forma. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que el eje focal es el eje X, entonces al igual que hicimos en la elipse, en la hipérbola hay que hacer la cajita. La de A y la del lado 2A y 2B, ¿verdad? Ah, teniendo en cuenta que aquí el eje focal es el eje X, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a hacer la cajita. Ok, entonces veamos una cosa. Lo primero, A es 7, B es 14 y el eje focal es el eje X. Quiere decir que cuando me voy a GeoGebra y hago la cajita, me voy a coger A en el eje X, 7 a la izquierda y 7 a la derecha, porque A es 7. Y B para arriba y para abajo. B es, dijimos, perdón, B es 14, ¿verdad? 7 y 14, entonces, quiere decir que me interesa el punto 7 en X, 14. Vamos a dibujar aquí. 7,14. A ver si todo está bien. También me interesa el menos 7,14. ¿Ok? También me interesa el 7, menos 14 y el menos 7, menos 14. ¿Sí? Vamos haciendo la cajita. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Bueno, esa es la cajita, lo tuve que reducir un poco. Vamos a dibujar esa cajita. Ok, ahí está. Ok, y ahora lo nuevo es trazar las diagonales de esas cajitas. Entonces aquí en recta, selecciono recta y estuviera a mano, pues en el cuaderno, uno de los vértices o trazo las diagonales del rectángulo y esas van a limitar o van a ser las asíntotas a la hipérbola. Ustedes me pueden decir, bueno, puedo hacer la hipérbola, abrirla arriba y abajo o izquierda y derecha. Va a depender del eje focal. Los focos están en el eje X, entonces la hipérbola abre a la izquierda y abre a la derecha. Voy a traerla aquí para ya dibujarla, para que ustedes vean si realmente se ajusta ahí. Vamos a ver. Y ahí está la hipérbola. Y le damos enter. Si ustedes quieren, aquí en propiedad de objeto, le doy un color diferente y un grosor un poco diferente para resaltar lo que es la hipérbola. Lo demás son elementos de la construcción. ¿Ok? Los focos nos dieron CIO raíz de 245. El eje focal es el eje X, quiere decir que los focos están en el eje X, son puntos algo, cero. Entonces sería C, 0 y menos C, 0. Entonces aquí en GeoGebra voy a dibujar los focos. SQFT, país de 245, ¿verdad? Coma 0 es el primer foco y el otro foco es menos
SQFT, ¿sí? De 245, me salgo del paréntesis, ¿cómo hacer? ¿Sí? Ese es el otro foco. Y bueno, podríamos ver si la diferencia es constante de las distancias entre los focos. Entonces, tomemos un punto ahí cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? Calculamos las distancias entre los focos. Ok, ahí están las distancias entre los focos. Podemos mover para ver, son L y M. ¿Sí? El foco se pasa al otro lado de la hipérbola sin problema, ¿verdad? Son esas distancias L y M y me interesa la diferencia, ¿sí? ¿Qué es la diferencia? El valor absoluto de la muestra. Entonces aquí podría hacerlo con texto, pero aquí en entrada puedo decir que calcule ABS, valor absoluto de L menos M, de la diferencia. Le doy Enter y me da que la diferencia es 14, ¿sí? Ok. Vean que por más que mueva el punto, L y M sí van a cambiar, pero su diferencia se mantiene en 14. Bueno, esa es la idea del ejercicio. Continuamos con la materia. Bueno, ahora sí. En general vamos a tener la ecuación de segundo grado es de esa forma, una constante por x al cuadrado más otra constante por xy más una constante por y al cuadrado, etcétera, ¿verdad? Esta ecuación que vemos aquí, algunas de esas constantes pueden ser cero, entonces alguno de los términos no va a aparecer, ¿verdad? Entonces, esa es la ecuación de segundo grado. Vamos a decir que una ecuación de segundo grado de género elipse, pues si represento una elipse, ¿verdad? Una circunferencia que en realidad son como, digámoslo así, lo que sigue de elipse ahí, circunferencia, un punto, no representa ninguna curva, son deformaciones del elipse. Cuando el A y el B son iguales, el elipse va a ser una circunferencia. Cuando los focos se unen y todo se une, pues el elipse se cierra y va a ser un punto, ¿verdad? O no va a ser nada. También lo que es género parábola y lo que es género hipérbola. ¿Ok? Continuando, tenemos un resultado que nos va a ser muy útil, que nos va a ayudar a identificar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a mí me dan una ecuación de segundo grado, si yo saco ese valor y que vean que calza con el valor del discriminante, ¿verdad? B a la 2 menos 4AC, solo que B es el que acompaña a XY, A es el que acompaña a X al cuadrado y C es el que acompaña a Y al cuadrado. Bueno, si Y es menor que cero, la cónica es de forma de género elipse, si es mayor que cero es de género hipérbola y si Y es igual a cero es de género parábola. Entonces, vean ese y se considere la cónica dado por esa ecuación y me dicen identifique la curva. Ok, entonces vamos a hacerlo. Vamos aquí ahí lo tenemos, ¿verdad? Y vamos a identificar esa curva. ¿Qué voy a hacer? Bueno, decir quién es A. A es 5, B es menos 4 y C es el que acompaña Y al cuadrado. C es 1, ¿cierto? ¿Ok? Saco el valor de I, ¿verdad? Y es igual a B a la 2 menos 4 a C, ¿cierto? Esto es igual, B a la 2, vean que sería menos 4 al cuadrado, menos 4 elevado al cuadrado, menos 4 por A, que es 5 positivo, y por C, que es 1, ¿cierto? ¿Ok? Calculamos eso rápidamente y eso me da, vamos a ver, menos 4, ¿ok? Quiere decir que eso va a menos 4. De hecho, menos 4 al cuadrado es 16 y menos 20, y 16 menos 20 menos 4.
es menor que 0. Quiere decir que la cónica es de género parábola, es de género elipse. ¿Ok? Puede representar una elipse, un punto, un círculo, ¿verdad? O no representar nada. Eso es el trabajo manual. Ahora en GeoGebra es más fácil. Y ahí nada más la dibujo y puedo a ver qué es. Entonces yo la copio tal cual. ¿Sí? Me voy a GeoGebra. ¿Sí? Me sale aquí nuevo. ¿Sí? La copio en entrada. O la escriben. Ahí cuidado con... Vean que aquí X ya no lo está entendiendo. Falta un espacio. Ahí ya lo entiende bien. Y le doy Enter. Ok, ¿qué será eso? ¿Será una parábola? Bueno, hay que tener cuidado, pues buscamos, parece una parábola torcida. Y cuando lo reducen suficiente se dan cuenta que es una elipse. Sí, es más, si se paran ahí, vean que ahí, al pararse en la ecuación, GeoGebra les dice que es una elipse. Ok, bueno, entonces, eso es la idea de este temita. Continuemos con la materia, ya casi acabamos. Ahorita hablamos de cónicas, pero ¿qué es en realidad una cónica? Dice que una cónica es el lugar geométrico y un punto que se mueve de manera que la razón de sus distancias a un punto F llamado foco y a una distancia, a una recta llamada L, esa razón o esa división es una constante E llamada excentricidad. ¿Ok? Una curva, una cónica puede ser generada por diferentes focos asociados a diferentes directrices, ¿verdad? Entonces hay un foco, hay una recta L, una directriz, yo calculo la distancia del punto al foco y calculo la distancia del punto a la recta, hago la división y eso me da siempre un valor E fijo. ¿De acuerdo? Todos los puntos que satisfacen esa condición son puntos de la cónica. ¿Ok? Vamos entonces a ver estos resultados que son muy interesantes. Ya habíamos hablado de cómo sacar el C en cada uno de esos. Si ustedes ven tanto esta elipse como esta hipérbola, el eje focal lo tienen en el eje X. Aquí porque el al cuadrado está debajo de X al cuadrado y aquí porque el X al cuadrado es positivo. Entonces resulta que una elipse y una hipérbola con esas ecuaciones son cónicas, su excentricidad es C sobre A, independientemente de cómo saquen C. Vean que los focos eran C,0 y menos C,0. Si se lo despegan de aquí, C es E por A, ¿verdad? O A por E. Entonces, eso no es nada. Y la directriz son X igual a entre E y X igual a menos A entre E, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa es la idea de del foco y de la directriz. Bueno, similar a ¿verdad? Cuando el eje focal es más bien el eje Y, tanto en la elipse como en la hipérbola. Ok, continuamos y tenemos un último ejercicio. Dice, determine la excentricidad y directrices de esta cónica. Ok, vamos a hacerla. Era una similar que vimos anteriormente. Entonces vamos a verla aquí. Es esta que tenemos aquí. Voy a retroceder en lo que hicimos ahora para no volverlo a escribir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, veanla aquí. La acomodamos, que es igual al 1, ¿verdad? Sacamos el A, sacamos el B, vemos que el eje focal es Y, ¿verdad? Sacamos el valor de C, que era raíz de 27. Y ahora sí, me piden determinar la excentricidad
y directriz heterocónica. Entonces, si me voy a la teoría, ¿verdad? Vean que es de la forma, el eje focal lo tiene en el eje Y, ¿sí? Entonces, es como el teorema anterior, ¿verdad? Que el eje focal está en el eje Y. Dice que la excentricidad es C sobre A y las directrices son más menos A sobre E. Y igual a más menos A sobre E. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, la excentricidad E igual a C sobre A. ¿Ok? Esto es, raíz cuadrada de 27 sobre, A que era para ver 6, ¿verdad? ¿Sí? Esto es aproximadamente, vamos a sacar el valor aproximado. Vamos a poner aquí el signo de aproximado, no igualdad, sino de aproximado, aproximadamente 0,866. Esa es la excentricidad. Y las directrices tienen la forma y igual a más menos, voy a usar el más menos, pero las pueden escribir por separado, pero es mejor de una vez juntas. Más menos A sobre E. A sobre E. Quiere decir que esto es más o menos, la A era 6, ¿cierto? Me corrigen, y la E es esto. Y bueno, esto va 4 raíz de 3 y lo simplifican, entonces da más o menos 4 por raíz de 3. Esas son las directrices. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a GeoGebra, a ver si es cierto. Antes lo vimos como una elipse. Ahora quiero ver esta curva como una cónica. Entonces, voy a dibujar, ¿verdad? Eh, la curva en GeoGebra. La voy a llevar. La vamos a dibujar. ¿Sí? Aquí. Nuevo. Guardemos pongámosle pérgola. Ok, ya casi lo vemos. Ok. Bueno, entonces dibujo la elipse. Uy, ahí está. Ok, ahí está la elipse dibujada. Y voy a dibujar un foco y su respectiva directriz. ¿Sí? Ok, entonces, si yo tomo el foco, ¿sí?, con la Y positiva, uso la directriz con el valor positivo. Entonces voy a dibujar el foco 0, raíz de 27. Vamos a ir a dibujarlo. Entonces, vamos a dibujar el foco 0, raíz cuadrada SQFT de 27. Ahí está el foco, uno de los focos. Y la directriz, como tomé el foco con la Y positiva, voy a tomar como directriz. Recuerden que hay dos directrices. Entonces,
tomo la positiva, y igual a 4 por raíz de 3, ¿verdad? Con más, es y igual, es importante, ¿verdad? En el otro caso, la directriz es x igual. Bueno, entonces vamos a dibujar y igual a 4 por, o sea, en un espacio, SQFT de 3. ¿Ok? Esa es la directriz, ahí me la dibujo. Entonces, tengo el foco y tengo la directriz, ¿verdad? Ahora voy a tomar un punto cualquiera de la elipse. Vamos a tomar este puntillo aquí. Voy a calcular su distancia al foco y su distancia a la directriz. Recuerden que la distancia a una recta hay que trazar la perpendicular. Tomo perpendicular, trazo aquí por B, la perpendicular, y eso me genera un puntito ahí que es el que me sirve para determinar la distancia. Este puntito ahí. Vamos a darle aquí punto de intersección y ahí me lo hizo, punto C. El B lo voy a renombrar como P, si quieren. Entonces aquí lo renombro como P, ok, y el A lo renombro como F de foco, renombrar como F, ok. Entonces ahora voy a hallar la distancia del punto al foco. Voy a ocultar la recta perpendicular que hicimos, ya la oculté. Entonces la distancia del punto al foco es la medida de este segmento PF y la distancia del punto a la directriz PC, ¿verdad? Y se supone que si es una cónica, la razón, es decir, la división entre esas dos distancias debe dar una constante. Entonces, quiere decir que tengo que ir esas distancias. Ven ahí, control Z. Uy, bueno, no me lo hizo, aquí lo vuelvo a hacer. Esas distancias son H y J. Quiere decir que aquí en entrada lo puedo hacer en texto. O si quieren lo hacemos en texto. Voy a poner aquí la razón de las distancias es, y vamos a poner el objeto H, que es la distancia al foco, H. Me meto en la cajita y voy a poner dividido y voy a escribir entre I, ¿sí? Ok, la razón va a dar 0,87. Siempre. Vamos a ver si es cierto que siempre. Vamos a mover el punto P. Entonces, moviendo el punto P, pero aquí vamos a tomar la flechita. Vemos que H y I cambian, pero la razón es 0,87 siempre, ¿sí? ¿Qué era 0,87? ¿Qué? Era la excentricidad. ¿Se acuerdan que la calculamos? Redondeada, ¿verdad? Creo que era la redondea, pero es una constante fija que es la excentricidad. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, vemos que si utilizo este foco, pues utilizo la directriz con el positivo. Pueden hacer lo mismo, háganlo de ejercicio, utilicen este foco y la directriz en negativo. Y también ese cociente de distancia les va a la excentricidad. Bueno, con esto terminamos la materia de la semana y en general la materia del primer capítulo. Quedan varios ejercicios para hacer. Espero les sea de utilidad este video.